Buen día chicos, el día de hoy veremos en nuestra tercera semana las aguas continentales en el curso de Geografía. Las aguas continentales son las aguas que circulan por los continentes. Estas podemos encontrarlas ¿en qué? En ríos, lagos y lagunas. Bien, hidrogeografía. ¿A qué hace referencia la hidrogeografía? Hace referencia al elemento acuoso en el ámbito geográfico de nuestro país, en este caso Perú, ¿cierto? Bien, las aguas superficiales discurren en el Perú por 1007 ríos en total, de los cuales 381 desembocan en el Océano Pacífico, constituyendo una vertiente. Esta vertiente le conocemos como la vertiente hidrográfica del Pacífico. Luego tenemos a 564 que lo hacen en el Océano Atlántico, convirtiéndose la vertiente hidrográfica del Amazonas. Pero dirán, Miss, ¿cómo así en el Atlántico? Si nosotros no limitamos con el Océano Atlántico. Esto lo hace por medio del río Amazonas. Tenemos la vertiente endorreica del Titicaca, que está compuesta por 62 ríos. Es la más pequeña, si vemos por aquí. Bien, aguas continentales. Las aguas continentales, como dijimos, son, ¿qué cosa? Las aguas que circulan por la parte continental. Bien, ¿y qué son los ríos? Los ríos son masa de aguas en la cual tiene sus características principales. ¿Cuáles son las características de un río? Caudal, ¿no? ¿Qué caudal tiene? Su caudal. Luego tenemos el curso, o sea, por donde circula, ¿no? Tiene afluente, efluente, estiaje, alveo. También tiene su régimen, por ejemplo, conocimos régimen variable, régimen continuo, si el régimen ha cambiado o no. No, el río, caudaloso. ¿El río Piura es caudaloso o no es caudaloso? No es caudaloso, ¿cierto? Su régimen varía del río Piura, por ejemplo. ¿Cuándo se incrementa su volumen de agua del río Piura? Cuando hay presencia de lluvias. ¿Cuál es el río más caudaloso del Perú? El río más caudaloso del Perú lo tenemos en el Amazonas, ¿cierto? Bien. ¿Pero qué son las vertientes? A ver, las vertientes vamos a tener que tenemos tres tipos de vertientes. Las interiores, las arreicas y las exorreicas. Las interiores son los ríos que desembocan ¿dónde? En un lago, en las ciénegas, en la laguna. Las arreicas, este tipo de ríos, por ejemplo, en el Perú no hay. Luego tenemos las exorreicas, los ríos desembocan ¿dónde? En el mar. Este tipo de ríos sí tenemos en el Perú y también tenemos este tipo de ríos, ¿cierto? Por ejemplo, el río que está en la costa, por lo general, ¿dónde van a desembocar? Van a desembocar ¿dónde? En el mar, ¿cierto? En el mar peruano. Hidrográficas del Perú. Vamos con la primera cuenca hidrográfica. Miren aquí en el dibujo, miren acá. Esta es la cuenca hidrográfica del Pacífico, también conocida como vertiente del Pacífico, chicos. Ustedes lo pueden ubicar como cuenca o como vertiente. Chicos, bien. Ustedes en este mapa podemos ver que están los tres completos. Esta de color amarillo, que vean que amarillo claro, es la cuenca del Pacífico. ¿Ya? Quiere decir que básicamente todos los ríos de la costa o la mayoría de los ríos de la costa, ¿no? Van a desembocar en el Océano Pacífico. Por ejemplo, tenemos aquí el departamento de Tumbes, tenemos el río Sarumía, el río Tumbes, en Piura tenemos al río Chira, al río Piura, al Quirós y así sucesivamente hasta Tacna, ¿no? Pero, ¿cuáles son las características de esta cuenca hidrográfica del Pacífico? A ver, su recorrido, ¿qué será? Su recorrido es corto, ¿cierto? Su recorrido es corto. A ver, ¿su régimen será regular o irregular? A ver, su régimen es
irregular, porque solo se incrementa cuando hay lluvia. En la época de lluvia se incrementa, ¿no? El río Piura conocemos y podemos hablar en base al río Piura. ¿Son caudalosos o no son caudalosos en características de las cuencas del Pacífico? ¿Serán caudalosos? No, no son caudalosos. A excepción de qué río. A ver, ¿qué río es el caudaloso que se encuentra aquí en esta vertiente? ¿Cuál es? Es el río Santa. El único río caudaloso de esta vertiente es el río Santa, que se ubica en ¿qué departamento? De Ancash. Muy bien. Del Perú, ahora vamos a ver del Amazonas. Vean que aquí sí está clarísimo el Amazonas. Vean por acá. A ver, viendo la imagen, ya, solamente hay que concentrarnos en esta parte del Perú, ya. Y vamos a decir, a ver, sus características, ¿cuál será? La cuenca hidrográfica del Amazonas desemboca ¿dónde? En el océano Atlántico. Su recorrido será corto o largo. A ver, miren, a ver, nace acá. Su recorrido es largo. ¿Serán caudalosos o no serán caudalosos? Son caudalosos. ¿Son navegables o no son navegables? Como son caudalosos, son navegables. Su régimen es irregular o regular. La mayoría de los ríos que pertenecen a la cuenca del Amazonas, su régimen es regular. ¿Qué quiere decir? Que todo el año tienen agua, ¿no? Agua en gran cantidad. ¿Cuáles son los ríos que resaltan aquí? El más importante es el Amazonas, que se encuentra en el departamento de Loreto, pero que no nace necesariamente ahí, sino nace aquí en la serranía peruana. Luego tenemos a Morona, que también es de Loreto, Napo, Pastaza, Putumayo, Tigre, Yavarí, entre otros, ¿cierto? Luego en Apurímac tenemos el mismo río Apurímac, ¿ya? En el Amazonas tenemos el río Santiago, Cenepa, en Cajamarca tenemos a Crisnejas, Chamaya, entre otros. Miren acá, en los departamentos de Junín, Huánuco y Ayacucho, estos tres departamentos comparten un río. ¿Cuál es? El río del Mantaro. Entonces este río pasa por esos tres departamentos y finalmente está por acá, ¿no? Recorre y finalmente ¿dónde llega a parar sus aguas? Al océano Atlántico. El Cusco, también miren, el Cusco está por acá. El río Urubamba. ¿Dónde desemboca el río Urubamba? En el Pacífico. En el Pacífico no, en el Atlántico. Muy bien, chicos, en el Atlántico. Hidrográfica del lago Titicaca. A ver, esta cuenca es endorreica. ¿Qué quiere decir? Que no tiene salida. ¿A dónde? Al mar. ¿Ya? Entonces, esta cuenca, vean acá, está de colores, ¿no? ¿De dónde van a desembocar? En el lago Titicaca, por eso es el nombre del lago Titicaca. Bien, los ríos más representantes o más representativos de esta cuenca es el Suches, Ilave, Ramis, Coata, Desaguadero, Huancané, etc. Bien, estos ríos básicamente se encuentran en el departamento de Puno. Entonces, ¿dónde van a ir a parar sus aguas? Van a ir a parar aquí, al lago Titicaca. Recuerden, a ver, si van a parar al lago Titicaca, ¿su recorrido será largo? No, su recorrido es corto. ¿Son caudalosos? Tampoco, no son caudalosos. Y al no ser caudalosos, no son navegables. Su régimen será regular o irregular, irregular, porque también van a depender de qué, de las lluvias. Quiere decir que en temporadas habrá abundante agua en estos ríos y en temporadas habrá menor cantidad de agua. Importante, chicos, miren, para 1980 la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales efectuó un inventario de lagos, lagunas en el territorio nacional, determinando un total de 12.200 lagunas, de las cuales 3.896 se emplazan en la vertiente del Pacífico. Mira, o sea, se encuentran ahí en la vertiente. Y
7.441 en la vertiente del Atlántico. Recuerden, a la vertiente del Atlántico lo conocemos como el Amazonas. Algunos autores le ponen Atlántico y la mayoría le pone como Amazonas. Y 864 en la cuenca del Titicaca. De igual modo, se tienen 76 represas de aguas que se localizan básicamente ¿dónde? En la costa. Por ejemplo, en Piura tenemos una represa muy importante. A ver, ¿quién me dice cómo se llama? ¿Quién se acuerda? Antoxito, en la región de Piura. No estoy hablando de Piura distrito ni Piura provincia. Estoy hablando de la región de Piura. ¿Cuál es? Es la represa de Poechos, ¿no? La importantísima. ¿Para qué? Para la agricultura. Bien, dice, de igual modo se tienen 76 represas, de las cuales se localiza en la costa, destacando. A ver, vamos a ver cuáles son las que destacan. ¿Esta foto de qué será? ¿Quién me dice? ¿De qué será? Esta foto corresponde a qué? A San Lorenzo, chicos. Esta foto que les comparto acá pertenece a la represa de San Lorenzo, que se ubica ¿dónde? En la región de Piura. ¿Qué otras represas tenemos? Tenemos, por ejemplo, Tinajones, que se encuentran en Lambayeque, Chao, Virumo, Chichicama, por sus nombres, amigos, decimos dónde se encuentran, en el departamento de La Libertad. Majes y Siguas, que se encuentra en Arequipa. La Joya, que también se encuentra en Arequipa, ¿cierto? Estas represas son de gran importancia para la agricultura y la ganadería. Principales lagos y lagunas del Perú. A ver, los lagos tienen una clasificación sin número, ¿ya? Sin número su clasificación, porque podemos clasificar de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su origen, ¿no? Entonces vamos a ver que de acuerdo a su tamaño tenemos aquí, ¿cuántos tipos de lagos? Tenemos 5 tipos de lagos. Por ejemplo, regatos. ¿Qué son los regatos? Dice, son arroyuelos de riego, esos pequeñísimos. Luego tenemos los lagos. Estos lagos son donde hay agua permanente y relativamente extensa. Por ejemplo, en el Perú, ¿qué lago tenemos en el Perú? El lago Titicaca, ¿no? ¿Qué más dice? Más o menos profundas, depositada en una depresión del terreno sin comunicación con aguas oceánicas. Estos lagos son alimentados ¿por qué? Por lluvias, por ríos, por filtraciones, hasta deshielos. Luego tenemos lagunas, que son lagos pequeños, ¿ya? Son lagos pequeños, poco profundas, razón por la cual no se puede realizar navegaciones pesadas. En el lago Titicaca sí se hace navegación pesada, ¿no? Crece a lo largo de ellos gran vegetación. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una laguna, la laguna de Pacucha, que se encuentra en el departamento de Junín, ¿no? Es una zona turística además. Luego tenemos las charcas, que son masas de aguas estancadas, más o menos más pequeñas que las lagunas, ¿ya? En la cual crece bastante planta acuática y hierbas. Por último tenemos las ciénegas, que son masas de agua muy extensa, pero que son pocas profundas y que abundan bastante lodo. Mientras acá en las charcas no hay lodo, aquí sí hay lodo. Entonces, como hay lodo, no hay mucha presencia de animales en esta parte. El lagos es de acuerdo a la presencia de organismos. Aquí tenemos, por ejemplo, 2 tipos de lagos: los eutróficos y los olitróficos. Los eutróficos son aquellos donde hay abundante material orgánico. Cuando mueren se acumulan en el fondo y esto genera la disminución del oxígeno. Así pues reduce, ¿qué cosa? La concentración de peces. Por ejemplo, en esta imagen, vean, este lago es un lago eutrófico. ¿Qué quiere decir? Mira, aquí hay bastante algas, no hay bastante materia orgánica y eso hace que disminuya el oxígeno y por ello no haya peces. Mientras que en esta segunda imagen vemos un tipo de lago olitróficos. En ellas los niveles de nutrición son más bajos
¿no? Entonces, de esta manera se va a reducir la actividad orgánica y el agua permanece oxigenada. Y como el agua permanece oxigenada, habrá abundancia de peces, de truchas en especial, ¿no? En estos lagos, en este tipo de lagos va a haber mayormente truchas. Aquí no, porque estas algas contaminan de alguna otra manera el agua y no permite que nazcan las truchas y se desarrollen por ende. Tenemos lagos de tipo tectónico, ¿no? Que se originan por la presencia de fallas o plegamientos en la corteza, ¿no? Y son los más profundos. Entonces, el lago Titicaca lo encontramos en esta, ¿ya? Ese es un lago de tipo de origen tectónico. Recordemos que el lago Titicaca es uno de los lagos que se encuentra en más altitud, ¿no? Además, uno de los lagos más importantes que lo compartimos juntamente con el país vecino de Bolivia. Y así tenemos otros lagos, como por ejemplo acá tenemos el Maracaibo, Dos Patos, Mar Muerto, ¿no? Entre otros. Bien, aquí tenemos lagos de origen volcánico, son los volcánicos. Estos son masas de agua que se han acumulado en los cráteres de los volcanes apagados. O sea, aquí este volcán ya no está en actividad, sino está apagado, está extinto. Llegando a ser profundos, pero son escasos. Básicamente no hay ese tipo de lagos. ¿Dónde vamos a encontrar así este tipo de lagos? Vamos a encontrar, por ejemplo, en Estados Unidos, España, Guatemala, Italia, El Salvador, en Francia, pero en el Perú no tenemos este tipo de lagos, ¿no? Glaciar son aquellos que se han formado en las áreas que fueron erosionadas por el accionar del hielo. Estos depósitos de agua se ubican en las zonas de alta montaña, son los más abundantes, ¿no? Pero, a ver, en el Perú tenemos un lago tipo glaciar, no, lago, no tenemos nosotros, ¿no? Básicamente tenemos en la Federación Rusa, la Doga, ¿no? Estamos en Estados Unidos y Canadá, son donde abundan estos tipos de lagos. En el Perú tenemos, no es un lago, ya es una laguna a la cual su nombre es Langanuco, ya es una laguna, ya. Recuerden, no tiene las mismas dimensiones del lago Titicaca, por ejemplo, donde sus aguas son cristalinas. De barrera en las cuales se originan porque el cauce de los ríos han sido bloqueados por ejemplo por una avalancha. Entonces estos se van a dar origen a una laguna, ¿no? Por ejemplo tenemos el Ohio en Estados Unidos. En el Perú hay lagunas pequeñas, por ejemplo en la parte de la región de Apurímac, ¿no? Como es una zona bastante montañosa, cuando hay bastante lluvias se viene la avalancha, se vienen los aluviones, los huaicos, y esto obstruye el paso del río y se va a generarse una laguna. Se ha generado ahí lagunas, ¿no? Que hasta la actualidad existen. Residuales. Son masas de agua que se van quedando como reliquia de una anterior presencia de mar. Y son los más antiguos los residuales. Por ejemplo, tenemos el mar Caspio, que se encuentra en la Federación Rusa, ¿no? En Rusia. Luego tenemos también el Aral, que se encuentra en Kazajistán. En el Perú tenemos un lago residual que está en Otuna. Chicos, a ver, y me van a ubicar en qué departamento queda Otuna, ¿ya? Para la tarea, esa va a ser una pregunta libre que va a ir ahí anexada. Vamos a ver cuántos lo van a hacer. Los lagos de herradura se denominan así o también se le denomina como media luna, porque estas se forman en los cauces de ríos abandonados, ¿no? O también se les denomina recodos. Abundan en la Amazonía peruana y se les conoce como tapixcas y tienen abundantes recursos hidrobiológicos.
Ya es, entonces, básicamente este tipo de lagos de herradura, ¿no? Que son abandonados, que se dan en los ríos, en la cual los cauces de los ríos han sido abandonados, ¿no? Tenemos aquí en el Perú, básicamente ¿dónde? En la Amazonía peruana, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos Yarinacocha, y aquí en esta laguna, estos tres son lagunas, no son lagos, lagos de gran envergadura, sino son lagunas. Por ejemplo, aquí tenemos la presencia del delfín rosado, ¿no? Y en estos tres lagos abundan los peces,